Arrancamos temporada 2024 en este segundo episodio del podcast Vivir no tiene edad, en el primer encuentro de asociaciones de personas mayores de la provincia. Cuando empezamos a poner número delante de las cosas, como es el caso de este primer encuentro, es que se mueven, es que avanzan, que crecen o que al menos tienen voluntad de crecer, y no es poca cosa. Seguro que este es el primero de muchos y productivos encuentros. En el episodio anterior decíamos que esto iba de construir entre todos y todas una sociedad más justa, con un cambio de paradigma respecto a la visión que la sociedad tiene de las personas mayores. De esa visión que seguro que habéis percibido vosotros en primera persona, anticuada, que entre todos vamos a ir y entre todas vamos a ir borrando, y que dibuja a las personas mayores como sujetos pasivos, casi como cargas sociales. Y vamos a pasar a reivindicar una visión más positiva y absolutamente necesaria, que las personas mayores son sujetos activos y valiosos. De esto va el programa de hoy, de la participación social de las personas mayores, pero no como un deseo, sino como un hecho y un derecho a reivindicar. A tu edad tú ya no puedes, a tu edad tú ya no sirves, a tu edad tú ya no importas. La edad puede cambiar la mirada de quienes te rodean, pero no tu propia realidad. Puedes, sirves, importas. Vivir no tiene edad. Un podcast sobre edadismo y género, con Carlos Martínez. Proyecto Entre Generaciones, programa de envejecimiento activo de la Diputación Provincial de Cuenca. Míranos en entregeneraciones.es o YouTube. Escúchanos en Spotify o iVoox. Episodio 2. Participación social de las personas mayores. Una cuestión de derechos. La verdad es que es un lujo, ver que desde la Diputación Provincial se sigue apostando firmemente por este programa de envejecimiento activo, denominado Entre Generaciones, del que forma parte este videopodcast Vivir no tiene edad, que gira en torno al edadismo y el género, con una visión transversal y con una perspectiva de género. Así que me vais a permitir que podamos también agradecer tanto al presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, como también a las dos invitadas que nos acompañan hoy, a Alba y a Susana, el apoyo a este tipo de iniciativas que son fundamentales. Vivir no tiene edad, episodio 2. Carmen, menú de contenidos para el día de hoy. Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a arrancar con la ponencia de María Gangutia, técnica de HelpAge Internacional España, que nos va a ofrecer una visión sobre cuál es el estado actual y la tendencia en una participación efectiva de las personas mayores en nuestra sociedad. ¿Sabíais que la Diputación Provincial y este programa de envejecimiento activo será tomado como una de las referencias del nuevo observatorio sobre edadismo y género? Pues lo vamos a ver en el reportaje de Paco Auñón, que también nos va a acercar a algunos casos prácticos o casos de éxito de la participación de las personas mayores en la sociedad conquense. Tendremos nuestro habitual espacio para aprender que hablar bien no tiene edad. Además, Elena Gómez, de Cruz Roja Cuenca, nos acercará el programa Enrédate. Charlaremos también con Pilar Cañas, profesora de la Facultad de Derecho, de Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha y coordinadora de un proyecto innovador llamado Cuenca Voces Mayores. Y cerraremos, por último, con una mesa redonda con don Elio Gómez, vicepresidente del Consejo de Personas Mayores de la Diputación Provincial, con Encarnación Pérez, expresidenta y voluntaria de Manos Unidas Cuenca, con Eduardo Domínguez, delegado de la Universidad de Mayores José Saramago de Cuenca, y con Eva Bodoque, técnica de Servicios Sociales de la Diputación Provincial. Gracias, Carmen. Cargado de contenidos. Hoy nos acompañáis representantes de muchas de las asociaciones de personas mayores de la provincia, aunque solo sea por el madrugón, por el viaje que os habéis pegado desde cada uno de los pueblos de las localidades de esta provincia. Yo creo que antes de arrancar nos merecemos un pequeño aplauso de recompensa. Gracias a todos por venir, de verdad. Vamos a arrancar este segundo episodio del podcast Vivir no tiene edad, que os recuerdo que podéis escuchar y ver
en entregeneraciones.es, que es la web que aglutina todos los contenidos de este programa de envejecimiento activo, que son muchos y que además van creciendo, algo que, como decimos, pues es un motivo de satisfacción para todos. Pero ahora vamos a arrancar en primer lugar con esa parte fundamental, esa pieza fundamental de todos estos podcasts, que es la presencia de una persona experta en la materia, el tema central o troncal que dedicamos al podcast. En este caso, la participación de las personas mayores en la sociedad, en los distintos ámbitos de la sociedad, como una cuestión, insisto, lo decíamos al principio, de derechos. Si el edadismo es la tercera gran forma de discriminación más presente en nuestra sociedad, ¿por qué no hablamos de él? Vivir no tiene edad. Un podcast sobre edadismo y género. Síguenos en entregeneraciones.es, YouTube, Spotify o iVoox. Hola, buenos días a todas y a todos. Y quería agradecer en primer lugar a la Diputación de Cuenca por haber vuelto a confiar en HelpAge España para intervenir en este encuentro, en este programa de envejecimiento activo que os doy la enhorabuena por participar todos en él y a los representantes políticos por impulsarlo, porque desde HelpAge España vemos muchas iniciativas distintas en relación con las personas mayores y la verdad es que a mí me ha emocionado bastante ver todos los vídeos que se han hecho en relación con la mujer rural, en relación con igualdad y todos los talleres y demás que se han hecho en los encuentros intergeneracionales. Y os doy la enhorabuena a todas y a todos vosotros por participar en los mismos, porque la verdad es que son todo un ejemplo. Y de hecho os diré que son un ejemplo y una forma de cumplir con lo que indica la OMS respecto a la reducción del edadismo, ya que entre las tres estrategias de las que habla la OMS para reducir el edadismo se encuentran precisamente las intervenciones de contacto intergeneracional. Por lo tanto, un buen ejemplo son las prácticas que se están realizando desde la Diputación de Cuenca. Una vez dicho esto, paso a hablar de la materia que me ocupa hoy, que es la participación social. También ejemplo es lo que estamos viendo hoy, porque estáis aquí, muchísimas de vosotras y vosotros participando en este encuentro y, por lo tanto, es un ejemplo absoluto de participación. ¿Qué ocurre con el reto del envejecimiento? El reto del envejecimiento lo que ha provocado desde hace unos años es que efectivamente las políticas y las prácticas hayan prestado atención al envejecimiento. Lo que ocurre es que en muchos casos hay ciertas políticas que lo que han llevado es un prisma en el que se refuerza y se mantiene una visión reduccionista de las personas mayores. Y esta visión reduccionista de las personas mayores lo que provoca es que perviva lo que llamamos el edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Muy brevemente, el edadismo se define por la OMS como el fenómeno social polifacético que supone los estereotipos, las discriminaciones y los prejuicios hacia otras personas y hacia nosotros mismos en razón de la edad. Desde este enfoque inadecuado, lo que ocurre es que en algunos casos se producen políticas con un enfoque asistencialista. Los enfoques asistencialistas, como apuntaba Carlos, provoca que la visión de la persona mayor que se tiene es de un mero objeto pasivo que tiene unas necesidades y que no es como tal un sujeto pleno de derechos. Entonces, lo que hay que hacer, y ejemplo de ello es lo que estamos viendo en este encuentro, lo que se debe hacer es un cambio de paradigma, como también apuntaba Carlos. Un cambio de paradigma para pasar de un enfoque... voy a pasarse por aquí. Un cambio de paradigma para pasar de un enfoque asistencialista, como decía, hacia un enfoque basado en derechos. El enfoque basado en derechos lo que supone es que no tenemos tanto en cuenta o no nos enfocamos tanto, no ponemos tanto el foco en las capacidades individuales de la persona, sino en las barreras sociales que impiden que la persona sea una persona
un ciudadano pleno, una persona mayor que sea un ciudadano pleno y que participe efectivamente. ¿Y cuáles son estas barreras sociales que hay que frenar y que hay que eliminar estos obstáculos? Pues estas barreras sociales son tanto las barreras del entorno, que bien conoceréis, pues por ejemplo, yo soy una persona de 85 años con cierta reducción de la movilidad, muy interesado en el cine, quiero ir al centro cívico para ir a ver una película y resulta pues, que no hay una rampa, hay unas escaleras insalvables, pues ya se me ha paralizado, ya se me ha frenado la posibilidad de participar y la posibilidad de acceder a un recurso que en otro caso otras personas sí pueden acceder. Hay que eliminar esas barreras. Están las barreras sociales, como digo, y las barreras del edadismo. Estas barreras del edadismo, ¿cuáles serían? Pues, por ejemplo, yo, de nuevo, pues soy una mujer de 80 años y me apetece ir a unas clases de baile y lo que ocurre es que muchas veces, desde la buena intención, pues a lo mejor mis hijos me dicen, oye, es que te puedes caer, mamá, es que no sé yo, ir allí a bailar tú, y ya con esta actitud de mi hijo, pues decido no ir. Que también ocurre eso, muchas veces ocurre lo que se llama el autoedadismo, que también yo misma he sido víctima del autoedadismo, que es pensar, bueno, ya no tengo edad para hacer X cosa. Y muchas veces lo más complicado es eliminar precisamente el autoedadismo, porque tenemos tan insertada en la mente la idea de que con cierta edad yo no puedo hacer algo, que es muy difícil quitar esas ideas, pero hay que eliminar esas barreras. ¿Y qué tiene que ver con esto la participación? Pues mucho. Para que las políticas tengan un enfoque basado en derechos es necesaria la participación, porque es necesario para saber qué barreras sociales son las que están impidiendo que las personas mayores sean titulares plenos de derecho, es necesario contar con su participación, que nos digan cuáles son esas barreras que están impidiendo que se pueda participar efectivamente y, sobre todo, ser conocedor de los derechos que tenemos para poder ejercitarlos, para poder reclamarlos, y eso se puede hacer única y exclusivamente a través de la participación. Todo este rollo que acabo de soltar se resume muy bien por parte de Laura Adler, una escritora, en el libro que os recomiendo, La viajera de noche, en el que habla sobre su propio proceso de envejecimiento y en general sobre el reto del envejecimiento en la sociedad. Y dice así: ¿y si nosotros, los viejos, fuéramos también capaces de diseñar nuestro futuro y no solamente ese futuro restringido que nos preparan? Tenemos el derecho de reivindicar tanto como de esperar. Dejemos de aceptar que nos traten, en ocasiones desde los 50 años, como no sujetos. Pues aquí se viene a resumir este paso del enfoque asistencialista de la visión de las personas mayores como meros objetos pasivos a un enfoque basado en derechos, a yo soy dueña de mi futuro, de mi presente y quiero ser parte de todo el cambio y de todo lo que quiera, de todo lo que quiera hacer. No quiero que me venga dado, sino yo quiero ser partícipe de mi vida. Y como hemos visto, el programa de la Diputación de Cuenca es el programa de envejecimiento activo. Esto está enmarcado en la década de envejecimiento saludable, que es un plan aprobado por la OMS también, que justo estamos en esta década, es 2020-2030. ¿Y por qué la OMS aprobó este plan? Pues porque la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que las oportunidades que suponían, porque es una oportunidad, aunque a veces el envejecimiento se vea como un problema, como una carga, es una gran oportunidad. El aumento de la longevidad, esta oportunidad solo iba a ser realmente vital si dependía de que no únicamente se fomentaran las capacidades funcionales de las personas mayores. Capacidades funcionales son las capacidades físicas y mentales, es decir, fomentar lo que vendríamos a resumir como estoy sana, me encuentro sana, no tengo ninguna enfermedad o bien con los medicamentos X pues me encuentro mejor, vale. Pero es que a eso hay que añadir, y es muy importante, el fomento del entorno social, el ser partícipe del entorno social, porque a ese estoy sana se le sumará, vale, estoy sana y además me encuentro bien, estoy bien, puedo estar sola o acompañada, pero soy partícipe de la sociedad. Y para eso, por lo tanto, es necesaria la participación. Un envejecimiento saludable tiene que ir vinculado, unido a la participación.
Vale, entonces, bien, la teoría la sabemos, es decir, la participación es un derecho, la participación de las personas mayores es un derecho, la participación de las personas mayores es una necesidad para estar sanos. Pero, ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden que la participación sea efectiva? Pues como ya he ido adelantando, los prejuicios edadistas. Ya adelanté, ¿no?, la idea esta de que a lo mejor también de forma muy bien intencionada nuestro entorno nos limita, nos limitamos nosotros mismos. También ocurre mucho que cuando nos jubilamos, como vivimos en una sociedad muy... con el trabajo remunerado muy en el centro, nuestras relaciones personales muchas veces están muy vinculadas a las relaciones profesionales. Cuando ocurre que nos jubilamos, pasa que nos sentimos de repente pues agotados y que ya no se nos tiene en cuenta, que pasamos a ser pues simplemente ciudadanos y votantes pasivos. Y esto evidentemente todas sabemos, los que estamos aquí, es una evidencia que no es real. Seguimos siendo activos, seguimos teniendo relaciones personales y se nos tiene que seguir teniendo en cuenta para que sigamos fomentando una vida digna y plena. Luego están las barreras físicas y virtuales, añado, que son las barreras que acabamos de hablar, pues las barreras del entorno, tanto físico como virtuales. Pues me refiero a esa brecha digital que también adelantaba la directora de personas mayores, que también impide, en cuanto a la participación, pues hacer cosas como por ejemplo, pues si a una persona le gusta muchísimo, una persona mayor que no se lleva bien con Internet, digamos, y le gusta mucho el arte, pues hoy en día la mayoría de los museos tienen plataformas digitales en las que se puede visitar el museo virtualmente. Pues de repente, si no tenemos la capacidad digital ni tampoco tenemos a nadie que nos pueda asesorar en cómo hacerlo, de repente nos vemos limitados en no poder visitar ese museo. Estas barreras físicas y virtuales también hay que eliminarlas. Y luego me parece importante hablar de algo que sucede en ocasiones, que es que a las personas mayores hay ocasiones en que se nos restringe... Bueno, digo se nos porque yo me incluyo para que podáis entender mejor desde primera persona esto que os estoy contando. En ocasiones se nos restringe o se restringe a las personas mayores en unas actividades de ocio determinadas o en unos espacios determinados. Y a veces estos espacios llegan a ser un poco segregados. Y es importante intentar evitar esta segregación y, sobre todo, preguntar a las personas mayores qué es lo que realmente quieren hacer. Porque si al final se ofrece una serie de servicios o una serie de actividades, en este caso, ¿no?, que a lo mejor no hay ningún interés en ellas, pues no pierde el sentido, ¿no? No se está cumpliendo esta participación efectiva. Entonces hay que preguntar. Respecto a esto, me gustaría ofreceros un ejemplo o un contraejemplo de lo que son los espacios segregados que vi esta semana. Pude estar en el encuentro de ciudades amigables del Inserso, o sea, en la sede del Inserso, y pude ver mucha serie de ejemplos de acciones que se estaban realizando. Y una de ellas fue, y os invito a que busquéis el vídeo, era este centro comunitario multiservicios que se llama Las Nieves, en Campo de Lluso, que es un pueblo de Cantabria, y que es una iniciativa de la Fundación FED. Y me pareció muy interesante porque era un centro cogestionado por las propias personas en un pueblo de menos de 700 habitantes y que las propias personas pues decidían cada 3 meses. Ya sabemos que el tema ampliario puede ser muy complicado a tomar acuerdos de ahí, pero bueno, exige una participación por parte de todo el mundo. Llegar a acuerdos es muy difícil, pero se puede conseguir. Pero permite que así las personas se pregunten qué es lo que quiero hacer, qué actividades podemos hacer y que se cogestione y que luego no se produzca un espacio segregado, sino que ahí, por ejemplo, pues había personas jóvenes que le apetecían ir al centro e iban, entonces había relación intergeneracional. Y era muy interesante, que precisamente lo apuntaba la directora de Personas Mayores antes, la directora general, la importancia de la creación de empleo, la importancia de retener el talento, sobre todo en zonas donde sufre más la despoblación. Y bueno, este tipo de iniciativas también fomentan eso, ¿no? Porque algo es esencial, que es en este centro y en casi todas las iniciativas, que es que haya un transporte para que
cualquier persona pueda acudir a estos centros o a las actividades, ya que si no existe este transporte, difícilmente personas que ya no tienen coche o que no lo pueden coger, pues no van a poder acudir y sobre todo que van a depender, pues de nuevo, dependen pues de sus familiares o de su entorno y ya de nuevo la participación resulta más difícil. Y por último, respecto a los obstáculos, tengo apuntado ahí, se silencia la voz de las personas mayores. En ocasiones, la voz de las personas mayores permanece silenciada. Me gustó mucho lo que apuntaba el presidente de la Diputación, que dijo escuchar la voz de las personas mayores. Me pareció muy interesante decirlo así, porque en ocasiones vemos que se suele decir más como dar la voz a las personas mayores, y las personas mayores ya tenéis voz, o sea, no es necesario que os demos una. Vosotros ya tenéis una voz, igual que yo tengo la mía, y todos tenemos voz. Por lo tanto, lo que se tiene es que escuchar esa voz y se tienen que poner mecanismos adecuados para escuchar esa voz. Es decir, ver qué mecanismos son necesarios para poder escucharos, ya que si, por ejemplo, pues hay dificultades en cuanto al manejo de redes sociales o en cuanto al manejo de Internet en algunas personas, pues habrá que ver para esas personas qué mecanismos pueden servir para poder llegar a todos y para poder escuchar la voz de todos. Entonces, ¿qué es lo que provocan todos estos obstáculos? ¿Qué es lo que suponen que se den estos obstáculos? Pues al final lo que provocan es la exclusión de las personas mayores, y la exclusión de las personas mayores, la marginalización de ellas, lo que provoca en las propias personas es una pérdida de calidad de vida, una peor salud y una desvalorización y mayor dependencia. Y yo apuntaría que no solo es un problema para las personas mayores, es que la sociedad en su conjunto, si se excluye a las personas mayores, igual que si excluimos a cualquier grupo de personas, pero bueno, en este caso estamos hablando de las personas mayores, perdemos todos, porque al final una sociedad que margina a las personas mayores es una sociedad empobrecida. Hay muchos estudios sobre que es empobrecida en términos económicos, ya que el capital social de las personas mayores es muy importante también en términos económicos, pero también es empobrecida, y es lo que me gustaría recalcar, en valores e intelectualmente, ya que perdemos un capital social incalculable si se margina a las personas mayores. Quería hacer una breve mención a las mujeres, ya que pues, este podcast y estos encuentros se enmarcan dentro de edadismo y género. Y es que lo que ocurre respecto a las mujeres mayores es que las mujeres mayores sufren un tipo de discriminación distinta a la de las mujeres jóvenes en cuanto al género y a la de los hombres mayores en cuanto a la edad. Entonces, lo que ocurre es que la edad y el género interseccionan, es decir, se relacionan ambas discriminaciones y las mujeres sufren otro tipo de situaciones. Como ya sabéis, las mujeres pues, llegamos a más años, por lo tanto, hay más mujeres mayores que hombres mayores, y sin embargo, ya últimamente, evidentemente, este es un ejemplo de ello, el hecho de que este podcast vaya relacionado con género y edadismo, ya poco a poco se va poniendo más el foco en las mujeres mayores, pero hasta hace no mucho estaban silenciadas, invisibilizadas y relegadas. Las mujeres mayores en su trayectoria vital, no todas evidentemente, pero muchas, han estado también relegadas al ámbito doméstico, a las tareas de cuidados. ¿Y las tareas de cuidados qué ocurre con ellas? Pues que no nos jubilamos de las tareas de cuidados, sino que lo que suele ocurrir con las tareas de cuidados es que se perpetúan y se multiplican. Pues yo cuidaba de mis hijos, paso a cuidar de mis hijos, de mis nietos, de mi marido enfermo, de mis suegros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre con los cuidados? Pues que nos relegan al ámbito doméstico y, por lo tanto, de nuevo volvemos a la participación y su relación con esto, es que si nos quedamos en el ámbito doméstico no tenemos una participación efectiva en la sociedad, aunque bueno, los cuidados son esenciales en la sociedad, eso también es otro tema, pero sí que suelen estar encerrados en el ámbito doméstico, digamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambiar esto? Pues, y aquí, ejemplo de ello, veo muchas mujeres, pues pedir en vuestras asociaciones y movimientos más liderazgo, pues que las mujeres sean más líderes, por ejemplo, en el movimiento que ocupen un espacio de guía, de cabeza. No sé si se está fallando la... Sí, más o menos. Si hay algún fallo me avisáis.
para que así lideren estos movimientos y se escuche su voz. Me pareció muy interesante dentro de este programa los vídeos y todo lo que se ha hecho en torno a la mujer rural y en torno a la igualdad. Pues no sé si algunas de vosotras habéis participado o eran otras mujeres de otros pueblos, pero me gustó mucho porque hablaban de sus propias vidas, de sus propias experiencias y de las de sus madres. Entonces, para poder intervenir, primero es necesario conocer. Así que enhorabuena por ese proyecto de mujer rural y de igualdad dentro de este programa, porque me ha parecido muy necesario y además muy bonito y muy bien hecho. También felicidades a todo el equipo técnico. Pues bien, sí, quería apuntar también que acabo de hacer esta breve mención sobre las mujeres mayores, pero también hay que apuntar hacia otros colectivos o hacia otras personas en situación de vulnerabilidad, porque estamos hablando de la edad, estamos hablando del género, pero al final, pues bien lo sabemos que una de las mayores situaciones de discriminación las sufren las personas que están en una situación socioeconómica complicada. También ocurre con las personas que tienen una orientación sexual fuera de la norma, digamos, afuera de lo normativo, también con aquellas personas que profesan una religión que no es mayoritaria. ¿Qué ocurre con todas estas personas? Pues que cuando son mayores, de nuevo, intersecciona la discriminación por edad con la discriminación de sus propios factores y les supone lo que hablaba antes de la exclusión social, se les marginaliza. Entonces, es importante también a estas personas darles un espacio de liderazgo para que les escuchemos y para que les acompañemos. Y así podamos convivir todos juntos siendo diferentes. Vale, entonces, pues recapitulando, hemos visto lo que es el edadismo, hemos visto la necesidad de que las políticas no partan desde un enfoque asistencialista en el que las personas mayores son meros objetos pasivos, sino de un enfoque basado en derechos donde las personas son sujetos de derecho. Hemos visto también los obstáculos, ¿no?, que impiden esto. Vale, ahora toca pues pensar cómo mejoramos, ¿no? ¿Qué soluciones hay o al menos qué recomendaciones, ¿no? Bien, pues en primer lugar me gustaría hablar de dos recomendaciones generales. En primer lugar está la mejora de datos. Esto va dirigido, evidentemente, a los representantes políticos, pero va dirigido a todos, a los técnicos y también incluso a vosotros como representantes de las asociaciones. Es importante tener datos además desglosados por edades, porque ¿qué ocurre? Que a veces las personas mayores están infrarrepresentadas en los datos o bien no están desglosados por edades. Entonces, en los datos con los que contamos para después hacer políticas sociales o de otro tipo, pues las personas mayores se reflejan como un grupo etario a veces de más 65. ¡Pum! Más 65, ya está. Sin tener en cuenta que no es lo mismo, no tiene las mismas necesidades una persona de 80 años de las que puede tener una persona de 102. Entonces, es necesario que se recopilen bien los datos para que, como dice la directora general del IMSES, o la actual directora Maite Sancho, para que conozcamos y así podamos intervenir. Para poder intervenir bien hay que conocer y para eso es necesario una buena recopilación de datos. Y luego, en segundo lugar, podemos desde nuestras propias organizaciones y movimientos asociativos fomentar y apoyar que se apruebe por Naciones Unidas la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores. Se está estudiando si llevarlo a cabo y esto supondría un marco global en el cual se daría más la idea de la persona mayor como titular de derechos y provocaría un cambio también de paradigma y que mejorasen las políticas sociales en todos los distintos gobiernos. Y en cuanto a las recomendaciones, como decía, recomendaciones generales, estas dos, en cuanto a recomendaciones más específicas, pues en primer lugar está el adaptar las políticas que puedan, o las políticas o prácticas que puedan ser, como decía antes, que puedan segregar a las personas mayores y que por lo tanto le provoquen una exclusión social. Para eso es muy importante iniciativas como esta de contacto intergeneracional. Pero ojo, porque a veces las iniciativas de contacto intergeneracional pueden perpetuar también conductas edadistas si no
pues tenemos un cierto cuidado en, por ejemplo, si hay un encuentro entre jóvenes y mayores, pues en explicar a los jóvenes antes un poco a dónde van, qué es lo que van a hacer, qué visión tienen de las personas mayores, porque al final, si se produce simplemente el contacto, pero no se habla y no se reflexiona sobre ello, a lo mejor simplemente se perpetúa una conducta o un pensamiento estereotipado. Y bueno, garantizar la inclusión, como decía antes, y la participación de las personas mayores. Luego también está lo que apuntaba la directora general de Personas Mayores de la Junta y que me parece esencial. Me ha gustado mucho, por cierto, que los representantes políticos ya fueron adelantando cosas de las que quería hablar, así que felicidades y mucho ánimo para seguir con este trabajo. El tema de la información accesible. Al final, si las personas mayores no conocen las políticas, la legislación y las actividades que les puedan interesar, se pierde todo. Entonces, para conseguir una información, para conseguir que las personas mayores tengan esta información, es necesario que la información sea accesible. De nuevo volvemos a los mecanismos. Es necesario ver qué mecanismos hay que emplear para que llegue a las personas. Es necesario también llegar a una equidad digital, es decir, efectivamente tenemos que digitalizarnos, es una realidad, pero no se puede dejar a nadie atrás. Entonces, la digitalización tiene que ser responsable, se tiene que ver cómo hacerla. Pues, por ejemplo, a través de mentoring, que es a través pues, de asistencia, de una mayor asistencia, mayores recursos para asistir a las personas mayores cuando tengan que hacer un trámite que pueda ser digital, o bien la atención preferente, que en muchos casos se da en las administraciones, atención preferente de personas de más de 65 o más de 70. También me gustaría hablar de la comunicación clara, que es algo pues, que la burocracia a todos a veces se nos atraganta y es necesario no solo para las personas mayores, sino para todos nosotros, que al final, si no entendemos lo que estamos leyendo, si no entendemos la legislación, si no entendemos... Yo he estudiado Derecho y aún hoy en día a veces leo algo en el BOE y no me entero de nada. Entonces, una persona que ha estudiado Derecho y le pasa eso, pues ¿qué le puede pasar a otra persona que no está habituada al lenguaje administrativo, digamos? Entonces, es necesario que reivindiquemos una comunicación clara que todavía... Pues en este país tenemos mucho camino por delante respecto a formularios más simples, las simples multas, por ejemplo, a veces no sabemos ni por qué nos han multado. Pues los formularios tienen que empezar a ser mucho más claros para que puedan acceder las personas mayores, pero todos. Si no, difícilmente, de nuevo volvemos a la participación, que estamos hablando todo el rato de esto, difícilmente vamos a participar si no sabemos ni de qué nos están hablando, ¿no? Entonces, es necesario garantizar información accesible. La humanización de los entornos. Es importante, de nuevo, las barreras físicas, virtuales, eliminarlas. Las barreras físicas en concreto, es necesario que se planifique el entorno pensando en aquellas personas que tienen una mayor dificultad en la movilidad. Es necesario que la movilidad sea segura para que las personas mayores accedan a esos espacios. Y me gustaría añadir un transporte público y no sé si gratuito, pero al menos económico, porque si no, pues difícilmente, si tenemos que depender siempre pues, de otra mano, la participación se merma y no es una participación efectiva. Es necesario que contemos con transporte para que nos lleve a los centros, a la vida social, a los lugares donde la gente se relacione. Y bueno, lo mismo respecto a las actividades, instalaciones, los servicios, que todos sean accesibles y que todos tengan en mente las necesidades de las personas mayores. También, ya termino, quedan solo dos recomendaciones. También es importante fomentar campañas de sensibilización. Lo apuntaba el presidente de la Diputación. La importancia de la transferencia de conocimientos por parte de las personas mayores al resto de la sociedad. Y lo he visto dentro de este programa, he visto durante estos días para prepararme esta intervención, pues he visto todos los vídeos y he podido ver esos talleres que se han hecho de elaboración de cestas de migre, de brecha digital por parte de jóvenes a mayores. La transferencia de conocimiento es esencial para que no perdamos ese capital social de las personas mayores y podamos aprovecharlo. Y de hecho, me gustaría relacionar justo estos talleres que se han hecho con una iniciativa que he visto esta semana cuando fui al encuentro de Ciudades Amigables,
del Ayuntamiento de Coslada que se llamaba la Oficina de Aprendizaje y Servicio. ¿Y qué era esto? Pues es una forma de aprender realizando un servicio comunitario. Y está un poco relacionado con estos talleres y creo que podría ser una continuidad. Os doy esa pista porque al final, ¿qué son estas oficinas y por qué está relacionada, como digo, con la transferencia de conocimiento? Pues son un espacio donde pues un grupo de personas mayores o 2 o 3 personas o un grupo grande, a lo mejor dice, por ejemplo, nos gustaría saber más sobre legislación relacionada con las personas mayores, pero no sabemos cómo acceder a ella. Vale, pues entonces la Oficina de Aprendizaje y Servicio lo que hace es que coge esa necesidad y la relaciona, es una forma de hacer red, la relaciona con, por ejemplo, estudiantes de Derecho y les dice, oye, estas personas de vuestra misma comunidad tienen esta necesidad, ¿qué podéis vosotros aportar? Bueno, pues nosotros como estudiantes de Derecho podemos aportar una guía accesible sobre la legislación relacionada con personas mayores y una serie de formación. Y entonces se hace. Aquí podemos ver que se cumplen objetivos de las personas mayores acceden a esta información de forma accesible, se produce un contacto intergeneracional y se produce un fomento del conocimiento por parte de las personas mayores sobre sus derechos para que puedan reclamarlos. Ahí os dejo la idea por si queréis rescatarla o incluso hacer contacto con el Ayuntamiento de Coslada. Y por último, que un ejemplo es lo que estamos viendo hoy aquí, es la creación y fomento y también lo comentó también el presidente de la Diputación de la Junta y hoy precisamente ¿no? contáis con la salida de la subvención, es la creación y el fomento del movimiento asociativo de las personas mayores. Porque al final los movimientos asociativos, vosotros lo veis, son necesarios para que se luche por las necesidades que tiene el colectivo correspondiente. Pero es que es más, no solo es para fomentar que se cumpla con estos derechos por parte de las personas mayores, en este concreto caso, ¿no? el colectivo de personas mayores. Es que las personas mayores, y aquí ya finalizo y pongo el ejemplo de, no sé si habéis visto esta semana, hace un par de días, este caso, pongo el ejemplo de estas mujeres mayores, es una asociación de mujeres que son como 2.500 mujeres, de una media de 73 años, de Suiza, que lo que han hecho es que le han pedido al gobierno suizo que cambiara sus políticas de cambio climático porque les estaba afectando. Las olas de calor les afectaban en su vida y en su salud. El gobierno suizo hizo oídos sordos, luego fueron a los tribunales suizos también, no tuvieron en cuenta, no les dieron la razón en los juzgados y tribunales y entonces fueron al Tribunal de Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esta semana se ha conocido que ha resuelto que efectivamente el gobierno suizo está vulnerando el derecho a la vida de estas mujeres porque no está llevando a cabo unas políticas climáticas adecuadas contra el cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que este cambio, en realidad, ellas mismas lo dicen, esta resolución no solo va a ser positiva para la vida de ellas, va a ser positiva para la vida de las futuras generaciones. Y no solo ni siquiera para los suizos y suizas, no, para todos nosotros, porque los gobiernos no les quedará otra que tomar nota de esta resolución. Con esto quiero decir, como aparece ahí, que las personas mayores, partícipes, reivindicativas y organizadas pueden realizar grandes cambios, no solo para ellos mismos y para vuestras propias vidas, sino para todas nosotras. Podéis ser agentes sociales de cambio brutales. Por lo tanto, yo os invito a que participéis de manera efectiva y también invito a las administraciones a que intenten eliminar todos los obstáculos que impidan que participéis efectivamente. Y ya como última reflexión, simplemente decir que participar no es solo hacer cosas, hacer talleres, encuentros y demás, que por supuesto, sino ser. Es poder convivir todos siendo quienes somos, poder estar en centros y en espacios con cada uno con sus dificultades o con sus problemas individuales y que todos convivamos. Y para eso es necesario que tengamos una sociedad inclusiva para las personas mayores, porque al menos yo no me gustaría vivir en una sociedad en la cual se aparta a las personas mayores porque no comprendo esa sociedad. Así que os invito a participar de manera efectiva y muchas gracias por haberme escuchado.
Si te parece que todos envejecemos mal o que las personas mayores no tienen sexo, va siendo hora de que te lo hagas mirar. Hablar bien no tiene edad, una sección para deshacerse de palabras y expresiones que decimos y no debemos decir. Hablar bien no tiene edad. Esta sección que vamos repitiendo y vamos a ir incrementando a lo largo de los distintos programas, lo que pretende al final es luchar contra el edadismo desde la palabra. Lo tenemos que hacer todos y todas, porque es algo que tenemos como muy metido en nuestra forma de ser y de pensar, y hay que ir poco a poco desprendiéndose de expresiones que a veces nos parecen de lo más natural, pero que son edadistas, que encierran ese concepto de edadismo. Carmen, ¿qué hablamos hoy dentro de este hablar bien? ¿Aprendemos un poquito más? Debemos todos aprender. Así que, como bien decía Carlos, hay que luchar contra el edadismo desde la palabra. Y es que, bueno, la forma en la que nos dirigimos a las personas mayores es muy importante para todos, para ellos y para nosotros. Es necesario que corrijamos expresiones, palabras, gestos o comportamientos que utilizamos por error o simplemente por desconocimiento y que implican edadismo. Las personas mayores no son sordas, no son tontas. No hay que hablarles más despacio, ni más alto, ni con palabras más sencillas. Y tampoco referirnos a ellas utilizando frases hechas. Es fundamental utilizar los términos adecuados y no estereotipados a la hora de referirnos a ellas. Os voy a dar algunas recomendaciones, bueno, para que vayamos todos tomando nota. Por ejemplo, cuando decimos nuestros mayores, bueno, pues aunque lo digamos con todo el respeto, con todo el cariño del mundo... Esta se nos escapa siempre, Carmen. Siempre, además... Y además creo que va a ser difícil que la erradiquemos. Sí, pero bueno, está bien saber que no es lo más acertado. No es lo más correcto porque esta expresión destila un poco de paternalismo. No son de nuestra propiedad ni son propiedad de nadie. Y por así decirlo, bueno, pues les dejamos un poco en inferioridad a las personas mayores a las que hacemos referencia y les quitamos, en cierto modo, autonomía. Otro caso, muchas veces se hace, por ejemplo, en los medios de comunicación, generalizar y hablar de jubilados, pues para referirnos a las personas mayores. Y es un mal uso de la palabra, porque realmente no todos, damos por hecho que todos están jubilados y bueno, pues no tiene por qué. Es un estereotipo mal utilizado. Seguro que la siguiente expresión os suena. Ya estás con tus batallitas. Bueno, pues cuando alguien mayor... Añado otra de abuelo cebolleta. Por ¿vale? ejemplo. Por ejemplo. Cuando alguien mayor nos cuenta sus vivencias, sus experiencias... no lo hacemos con mala intención, pero si decimos estas expresiones, un poco desautorizamos ese relato, parece que no nos interesa. Mal hecho. Cuando decimos, uy, si tiene todo el tiempo del mundo, bueno, pues con esta expresión parece que quitamos valor a ese tiempo que tenéis, que tienen todas las personas mayores. Como tu padre tiene tiempo, que se venga a cuidar de los niños, de los nietos. Estamos ejerciendo un poco de control sobre el tiempo de estas personas. Vamos a hacer un test. Venga. Rápido. ¿A cuántos y cuántas de vosotras os ha pasado esto? No, es que tú tienes mucho tiempo. Claro. Levantamos la mano, a ver, por ahí más o menos. Muchos. ¿Todos? Si sois todos, venga, que como grabamos así lo vemos. ¿Sois todos? Pues esas manos arriba, porque eso es verdad. Además, restamos importancia al tiempo que queréis y podéis dedicar a otras cosas. Y es que su tiempo es tan valioso como el de los demás, resto. Como el del resto. Bueno, y el último ejemplo de nuestro diccionario particular. Bueno, la palabra, por ejemplo, cascarrabias, suele evocar en nuestra mente pues, el mal carácter de una persona mayor, y esto es un estereotipo de libro y debemos desterrarlo. Bueno, si tenéis curiosidad, queréis echarle un ojo, este glosario sobre edadismo pertenece a la Fundación La Caixa y también a la Guía para la Comunicación Libre de Edadismo de HelpAge España. Pues vamos poquito a poco, programa a programa, aprendiendo que hay cosas que no se deben decir y que hablar bien no tiene edad. Estás escuchando Vivir no tiene edad, un podcast sobre edadismo y género. Proyecto Entre Generaciones, programa de envejecimiento activo de la Diputación Provincial de Cuenca. Míranos en entregeneraciones.es o YouTube. Escúchanos en Spotify o iVoox. Bueno, continuamos. Al llegar a casa os pido que a vuestro entorno cercano les comentéis algunas o todas, si queréis, de estas expresiones que ya os hemos dicho aquí en este primer encuentro de personas mayores, que no son las más adecuadas, para ver si poquito a poco las vamos erradicando. Vamos a continuar con una iniciativa novedosa que además se fija en el trabajo desarrollado por esta Diputación Provincial con su programa de envejecimiento activo entre generaciones. Es un reportaje de Paco Auñón.
La organización HelpAge International España, dedicada a ayudar a los mayores a reclamar sus derechos, ha puesto en marcha un observatorio del edadismo para analizar las políticas públicas que afectan a este colectivo. El edadismo es un tipo de discriminación que con frecuencia se filtra en instituciones, sectores, medios de comunicación e incluso en el ordenamiento jurídico. Como explica la directora de HelpAge, Irene Arcas, el edadismo tiene consecuencias graves para las personas mayores. Por ejemplo, sabemos que con el edadismo las personas mayores tienen una peor salud física, salud mental, también contribuye al aislamiento social, a incrementar la soledad, tener una mayor inseguridad financiera y una peor calidad de vida en general. Con la creación del Observatorio del Edadismo, desde HelpAge persiguen reducir el problema de la discriminación por razón de edad a través de la lucha contra los prejuicios por medio de la recopilación de datos, la investigación, la evaluación de leyes y políticas públicas y las actividades educativas para mejorar la empatía y combatir ideas erróneas en relación con las personas mayores y sus derechos. Vimos que existía esta carencia en nuestro país, que no existía ninguna organización o ningún organismo o entidad que se dedicara específicamente a medir las consecuencias del edadismo, a hacer pedagogía sobre qué es el edadismo. Entonces, después de varios años de trabajo, pudimos lanzarlo en el año 2023. El Observatorio del Edadismo trabaja principalmente 3 líneas de acción concretas. En primer lugar, la comunicación y la imagen, luchando contra una imagen infantilizada y caritativa de la vejez, mostrando todo el aporte a la sociedad que realizan las personas mayores. Porque sabemos que los medios de comunicación tienen una labor muy importante en nuestra sociedad y también una responsabilidad en esto, ¿no? Y lanzamos con toda la mayor humildad pues una guía de comunicación destinada a los medios de comunicación para que fuera una herramienta que pudiera complementar el trabajo de los periodistas cuando tengan que enfrentarse a abordar una noticia sobre personas mayores. Otra línea de trabajo del Observatorio del Edadismo es la justicia, donde se tienen que materializar los derechos y poner palabras para evitar discriminaciones. Y finalmente, las políticas públicas, que es donde se manifiesta o se hacen efectivos los derechos. Recientemente, la Diputación Provincial de Cuenca ha llegado a un acuerdo con HelpAge para realizar el primer estudio que tendrá como referente las políticas sociales de esta institución. Eva García es diputada del área de servicios sociales. Es un honor que una organización tan respetada como HelpAge a nivel internacional ponga su foco en las políticas sociales de esta casa y por eso ponemos a su disposición toda la colaboración necesaria, siempre con el objetivo de seguir mejorando de la mano de profesionales y expertos independientes que trabajan para garantizar los derechos de nuestros mayores. Un observatorio que iniciará su actividad en Cuenca por ser la provincia con mayor densidad poblacional de personas mayores, que además goza de una gran diversidad al representar a zonas rurales y urbanas. Belén Martínez es responsable de campaña, sensibilización y formación en HelpAge. Creemos que puede ser una buena combinación para estudiar las políticas y ver cómo mejorarlas. Además, es cierto que recientemente la Diputación Provincial de Cuenca cuenta con un Consejo Provincial de Personas Mayores, lo cual eso hace que también las propias personas mayores podamos escucharlas dentro de la Diputación Provincial de Cuenca y podamos trabajar con ellas para ver qué opinan también estas personas mayores en relación con las políticas del área social de la Diputación Provincial de Cuenca. Desde la Diputación destacan un doble objetivo con esta colaboración, que puedan ser un referente a aplicar en otros territorios y seguir mejorando de la mano de profesionales y expertos independientes que trabajan para garantizar los derechos de las personas mayores, un importante colectivo en la provincia de Cuenca. Desde el Observatorio del Edadismo, además, están abiertos a recibir la colaboración ciudadana. Puede contactar con nosotros en el caso de que detecte, por ejemplo, una noticia o una información que consideren que sea edadista. Nosotros con esa información lo que haremos, la estudiaríamos internamente y luego contactaríamos con el servicio o con la entidad que hubiera emitido esa noticia o esa información para seguir trabajando en la pedagogía, en la sensibilización para que eso pues se vaya combatiendo y no se vuelva a producir. El proyecto del Observatorio del Edadismo cuenta con el respaldo de la Universidad Internacional de La Rioja y está financiado por el Gobierno de España mediante la financiación del IRPF del Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo.
Hace 6 años, Cruz Roja decidió enredarse en un nuevo proyecto que pone el foco precisamente en propiciar un entorno favorable para que las personas mayores sean sujetos activos. Esto que hemos repetido ya bastantes veces a lo largo de esta mañana. Sujetos activos de la sociedad. Elena Gómez es la responsable provincial de personas mayores de Cruz Roja. Hola, Elena, bienvenida. Gracias. No sé si lo he dicho bien, os enredasteis en un proyecto hace 6 años y en él estáis. Sí, es un proyecto financiado por la Junta de Comunidades y gracias a él estamos desarrollando esa participación activa, sobre todo mirando por las personas mayores puedan realizar no ya solo actividades y de alguna manera activarse, sino que decidan, que se involucren y que sea todo, bueno, pues de cara a como tiene que ser para ellos mismos. El proyecto se llama Enrédate. Sí, lo que desde Cruz Roja la estrategia es para las personas. Hay una transversalidad, está el proyecto Enrédate, pero al final hay un conjunto de otros proyectos que llevan a cabo esa participación. Trabajando en diferentes áreas de las personas mayores y intentamos hacer primero una, digamos, valoración y actuación e intervención integral dentro de Cruz Roja para conseguir que la persona mayor pueda participar, pero a veces es tan sencillo que lo hemos ido comentando a lo largo de la mañana, bien con esa movilidad, bien con esa motivación, bien acercándonos nosotros a ellos para implicarles y entonces vamos consiguiendo esos objetivos. Con Elena veis que están aquí ya 2 protagonistas que además son usuarias de este servicio, de este proyecto, María Luisa Tarazón y Otilia González. Gracias por venir, bienvenidas a las 2. Gracias. ¿Estáis dentro de este proyecto? Empezamos por cualquiera de las 2. María Luisa, ¿qué ha supuesto para ti participar, recibir pues, la información, las posibilidades de participación que os da el proyecto Enrédate? ¿Qué ha supuesto? Muchísimo, muchísimo. Vamos todos los viernes. Cada viernes hacemos un proyecto y así estamos. Otilia, ¿en tu caso? En mi caso, pues he hecho muchas amistades, compañeros que se dan cada uno y lo pasamos bien, hacemos actividades de todo tipo. Van también algunas veces va la policía, nos dan charlas que nos ayudan. ¿Alguna vez os traen a un podcast como ese? Sí, sí. ¿No? Os invitan a venir y a contar vuestro testimonio. Y a contar nuestras cosas. Has hablado de socializas, haces amistades, tienes contacto con la gente. Elena, es importante este elemento también que viene derivado de la propia actividad que conlleva a juntar a personas en un mismo entorno, ¿no? Imagino que es fundamental que las personas mayores también encuentren un lugar de socialización en estas actividades, ¿no? Sí, de hecho, el que se denomine Enrédate va encaminado a que amplíen esas redes sociales que puedan tratar bien en un espacio que nosotros inicialmente fomentamos, pero que luego ellos de manera autónoma, al ya tener esas amistades, esas relaciones, pues pueden desarrollar en su día a día y llevarlo y aplicarlo. Y de hecho ellas son un ejemplo porque por circunstancias de la vida, pues aunque vivían cerca, no había a lo mejor ese vínculo y ahora en la actualidad tienen ese vínculo junto con ojalá hubiéramos podido traer a más compañeros y cosas que vayan haciendo, que veníamos en el coche hablando, algo tan sencillo como luego vamos a ir a tomar un almuerzo. O sea, que vosotras de alguna manera os habéis encontrado en este Enrédate y os habéis hecho amigas. Sí, sí, sí. Esto se lleva después de las actividades, o sea, tenéis vuestras propias actividades ya de amigas, ¿no? Sí, sí, sí. Somos un grupo bastante grande y sí. Y a veces vamos a tomar un café, vamos a este sitio, vamos a merendar y así. Os facilitan tener propuestas y actividades. Sí. En este caso, vosotras sois de Cuenca Capital. De Cuenca Capital. Pero este proyecto llega a la provincia, Elena. Sí, no solamente se celebra aquí.
Efectivamente, es a nivel provincial, se desarrolla... Aquí tienes el auditorio de la provincia, o sea, sí, hay de todas las poblaciones, así que tienes nuevos miembros y participantes del programa Enrédate. De hecho, he tenido la oportunidad de saludar a algunas personas que participan hoy en día con nosotros y sí, se hace a nivel provincial para intentar llegar a quizás a aquellos lugares. Estamos hablando de la singularidad que tiene Cuenca. Yo soy una persona que vivo en una localidad muy pequeñita, con lo cual lo vivo en mi propia persona. Poder llegar y hacer de alguna manera que las personas salgan de casa, ya no solamente para que se puedan relacionar, porque sabemos que con el vecino nos relacionamos, pero de otra manera. Buscando ocio, aprendiendo, habéis comentado el tema de la brecha digital, también informando, formando. Porque este programa tiene como varias vertientes, ¿no? Dar información, dar formación, las actividades en sí, que ahora si queréis nos contáis un poco algunas y cuáles os gustan más, y ese asesoramiento individual. No decir, bueno, aquí tenéis esta batería, hacer lo que queráis, ¿no? Un poco también es escuchar la voz de las personas mayores para componer un poco mejor el programa, ¿no? Efectivamente, es una parte muy importante la escucha, porque dentro de cada localidad o de cada grupo de personas tienen unas necesidades a lo mejor diferentes. Entonces, escuchando se puede llegar de verdad y mejorar su calidad de vida, su participación y su desarrollo todavía como personas mayores. Yo no me atrevo a decir 40 años, pero nosotros algo que decimos mucho es que estamos en la tercera juventud, que se pueden seguir haciendo muchísimas cosas y que de eso es de lo que se trata al final. Vamos a ver algunas imágenes que nos habéis facilitado de vuestras actividades mientras charlamos. Otilia, por ejemplo, te pido que nos cuentes cuál es la actividad que a ti más te llena, te gusta. No sé si esos viernes que vais a la Biblia o otro tipo de actividades. Es que tenemos muchas cada día de la semana. Bueno, el viernes, que es cuando vamos, pues durante el mes tenemos varias cosas. Tenemos gimnasia, tenemos también actividades de dibujo, de memoria, ¿sabes? Hacemos muchas cosas y nos viene muy bien a los mayores. Son variadas. María Luisa, esto de la formación, que a veces un poco parece que frena... ¿Cómo me voy a formar yo ahora? ¿Cómo voy a dar clases yo ahora? ¿Cómo voy a aprender yo ahora? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido? Con Elena y Borja, pues aprendemos mucho. Aprendemos cada viernes, hacemos una cosa. Un día hacemos una cosa para la memoria, otro día dibujamos, otro día hacemos otra cosa. De todo, se hace de todo. ¿Cuánta gente ahora mismo está participando? ¿Cuántas personas mayores están participando de este programa? Mira, te puedo dar los datos ya cerrados del 2023. Han sido 985 personas en toda la provincia. Las intervenciones han sido 12.135. Y sí que aquí también me gustaría dar las gracias a las personas voluntarias, porque Cruz Roja, un pilar fundamental son las personas voluntarias para poder llegar... Has mencionado dos nombres. ¿Has dicho antes? Borja y Elena. Borja y Elena. Claro. Dentro, ahora podríamos hablar de Luis. También nos llevan a hablar de que la persona, una de las circunstancias, hay veces, no voy a las actividades pues porque tengo dificultad en la movilidad. Nosotros podemos conseguir pues un vehículo. Si no les ayudamos con el tema del autobús, no me atrevo, ¿qué línea tengo que coger? Pues bueno, y tenemos personas como Isabel Saiz que coge su autobús. Que ellos se valoren y que vean que tienen derechos y que además los tienen que exigir que tienen esa posibilidad. Entonces, ahí están las personas voluntarias. Elena, María Luisa, Otilia, gracias por acercaros un ratito a este Vivir no tiene edad. Os invitamos a que sigáis disfrutando del podcast y ahora nosotros vamos a escuchar otra batería de casos de éxito con Paco Auñón, de esos ejemplos de participación activa, que hay mucha en nuestra provincia. ¿Cuál es el papel de las personas mayores en la sociedad actual? Pues es diverso y multifacético. A medida que las poblaciones envejecen en muchos países es importante reconocer y valorar la contribución que las personas mayores pueden hacer a la sociedad.
Algunos aspectos importantes de ese papel incluyen la experiencia y sabiduría, la enseñanza, el cuidado familiar, la contribución económica y el voluntariado y la participación comunitaria. Las personas mayores a menudo tienen más tiempo disponible para participar en esas acciones. En la provincia de Cuenca encontramos muchos ejemplos. Entre los pioneros, los voloptenses, aquellas personas mayores de Huete que desinteresadamente hacían de guías turísticos por los monumentos de la localidad. Hoy en día encontramos a personas mayores haciendo voluntariado en proyectos como la Biblioteca Solidaria que dirige David Martínez. Llevan 15 años de acciones de promoción cultural dirigidas a personas en situación o riesgo de exclusión social. En la actualidad cuentan para esta tarea con voluntarios a través del programa 50+ de la Universidad de Castilla-La Mancha. De este modo, las personas mayores están aportando importantes bagajes profesionales y académicos dirigidos a llevar alfabetización digital, clases de español para personas refugiadas y personas migrantes, también talleres de lectura fácil para distintos colectivos como discapacidad, personas, alumnado con necesidades educativas especiales. Ha sido fundamental también para esta acción nuestra colaboración con el Centro de Promoción de la Literatura Infantil, el CEPLI, o con la Red de Bibliotecas Públicas y la Fundación Obra Social Caixa. Otro ejemplo. Desde la Unión Democrática de Pensionistas San Julián de Cuenca, la UDP, cuentan con 84 voluntarios que altruistamente atienden a la población más vulnerable y necesitada de ese apoyo en la ciudad. Justo Mora es vicepresidente de la UDP. Nuestro voluntariado va dirigido a personas mayores con visitas de un día a la semana y 1 hora aproximadamente, donde se busca establecer una relación de amistad entre voluntarios y usuarios. Somos un voluntariado social que sobre todo tiene como objetivo principal paliar la soledad de las personas mayores. Visitamos de forma presencial a domicilios o en geriátricos y residencias. En Cruz Roja, organización humanitaria que realiza una gran actividad social en la provincia, el 15% de sus voluntarios activos durante 2023 fueron personas mayores de 65 años. Su labor es variada y va desde recoger residuos a impartir clases de castellano. Hacen acompañamiento a otros mayores y se movilizan especialmente en las zonas rurales, donde hacen también de captadores de nuevos voluntarios. Noemí Nielfa Guevara es la responsable de voluntariado de Cruz Roja en Cuenca. Y esto es un pequeño ejemplo de la diversidad de actividades que realizan las personas voluntarias mayores de 65 años. Pero la edad no es un factor limitante en la realización de voluntariado y por tanto participan en todas las actividades de la organización. Deciden invertir parte de ese tiempo libre en trasladar sus conocimientos, sus habilidades y su experiencia a la mejora de la calidad de vida de otras personas. Y ahora conocemos a Ana Martínez Solís. Tiene 64 años, es de Cuenca y maestra jubilada. Y es voluntaria. En primer lugar, hace acompañamiento a personas mayores en la Residencia Sagrado Corazón de la Diputación Provincial. Acompañar, a charlar de los temas que surgen, no hay un tema preparado de antemano, ¿no? De los que yo propongo, de la vida cotidiana, de sus recuerdos, de lo que pasa en la residencia, de personas allegadas a ellos, etcétera. Temas variados. Además, también imparte clases de castellano para inmigrantes residentes en Cuenca. En Cáritas hago el voluntariado desde hace 2 años, estoy enseñando español a personas que vinieron de Ucrania en el conflicto que tuvieron en el 2022. Y a través de la Biblioteca Solidaria estoy dando clases de español también desde noviembre a unas personas que vinieron de África, unos chicos que vinieron de África, llegaron a Canarias, luego los repartieron por diferentes puntos de la península que no sabían leer y escribir. Este voluntariado supone para Ana una gratificación personal por aportar su conocimiento a la formación y acompañamiento de los demás. Supone una gratificación, no lo hago solo por mí, lo que más me interesa desde luego es ayudar a esta gente que se ve un poco desasistida, perdida, en fin, si algo se le puede ayudar y lo único que sé hacer es prestar mi ayuda en ese sentido, ¿no? En el sentido de ayudarles a aprender el idioma.
En resumen, el papel de las personas mayores en la sociedad actual es variado y vital. Reconocer y apreciar su contribución es fundamental para construir una sociedad más inclusiva y equitativa para todas las edades. Estás escuchando Vivir no tiene edad, un podcast sobre edadismo y género. Proyecto Entre Generaciones, programa de envejecimiento activo de la Diputación Provincial de Cuenca. Míranos en entregeneraciones.es o YouTube. Escúchanos en Spotify o iVoox. Cuenca, voces mayores, dar voz a las personas mayores de la ciudad. No hay duda que con este título el contenido que nos va a contar Pilar Cañas encaja perfectamente en la temática del programa de hoy de Vivir no tiene edad. Pilar, bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos días, muchas Pilar gracias. es profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde la facultad pues tenemos el compromiso, fijaros, desde ese otro lado, ¿no? Desde estas recomendaciones pues que han ido diciendo pues nuestras compañeras que están en la labor política, ¿no? Nuestra pues María, por ejemplo, desde HelpAge, ¿no? Desde la facultad y con un interés personal también y con un compromiso a aportar a lo que tiene que ver con el trabajo con personas de más edad, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que el trabajo, es decir, estar trabajando en activo es la que realmente marca algo que discrimina más a la gente. Que no estás trabajando porque ya te jubilaste, pues te discriminan, ¿no? Ya no eres útil. Que para no la estás sociedad, trabajando, ¿no? y eres, aunque seas muy joven, pues no sirves a la sociedad, ¿no? Cuéntanos, Pilar, en qué consiste este proyecto. Voces Mayores es una parte de una etapa de este compromiso de la Facultad de Trabajo Social de mejorar la visión que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en la facultad son futuros profesionales del trabajo social. Y pues cuando eres más joven, pues normalmente se da la circunstancia de que no te relacionas con gente más mayor. Y en un enredo con el ayuntamiento, en el interés de, por una parte de la facultad, de que estos estudiantes y estas estudiantes mejoren su visión y conocimiento de lo que es ser más mayor, porque luego van a tener que trabajar con ellos, resulta que en el ayuntamiento dicen, oye, es un interés que tenemos común, ¿por qué no nos enredamos y trabajamos juntos? Tenemos un convenio de colaboración en el que hay una actividad que hemos llamado Voces Mayores, que se trata de generar espacios de encuentro. Yo he visto en el público que tenemos también gente que ha participado de estos encuentros. Son encuentros porque realmente, lo habéis comentado varias personas que habéis intervenido, ponemos los cuidados y las personas en el centro. Estoy de acuerdo con María cuando hablaba de no es dar voz en sí, sino generar espacios para escuchar. Lo interesante que dicen que es, oye Pilar, cuando nos volvamos a ver, nos gustaría que nos juntemos, pero cuando lo hacemos en redondo, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta de que realmente estos encuentros, Voces Mayores, es la excusa que está generando encuentros, sin quererlo, intergeneracionales entre estudiantes jóvenes de trabajo social y muchas personas de más edad en la ciudad y cada vez más, porque realmente nosotros vamos a seguir enredándonos para ese eterno, el ciclo de que gente más joven tenga un conocimiento también de lo que es el curso de la vida, ¿no? Por ejemplo, yo esta mañana no he escuchado aquí todavía la palabra muerte. La palabra muerte es algo que es un tema tabú, por ejemplo, ¿no? Tú ves a personas mayores y piensas que tú vas a llegar ahí y que esto se va a acabar, ¿no? Con lo bonita que es la vida, con sus potencialidades, con sus retos, con sus desafíos, ¿no? Y no quieres llegar ahí. Y entonces hay como una especie de rechazo a querer identificarte con la gente más mayor, ¿no? Nosotros estamos naturalizando también los espacios de hablar de la muerte, porque eso nos va a ayudar también mucho a generar una mejor comprensión de lo que es las personas mayores, porque son las personas que más tiempo llevan vivas. Entonces, esta forma de enfocar la vida es la que en la Facultad de Trabajo Social queremos también transmitir a nuestras estudiantes. Por eso todas estas entrevistas que hemos realizado a nivel personal, que nos hemos desplegado por la ciudad. Voy a leer uno de esos testimonios, un extracto de una de las frases. Dice, el día que estoy en casa me da por no salir, no arranco. Yo admiro a la gente que hace por salir y digo, ¿por qué yo no haré igual? En este sentido,
para abordar esos encuentros con las personas, hablamos de las cosas que nos interesan a todas las personas, ¿no? Hablábamos, Carlos, el otro día, si te acuerdas, y también ahora lo decía María, hablaba del marco de lo que son las ciudades amigables con las personas mayores. Y realmente, pues nosotros cuando nos encontramos con la gente lo que decimos es, lo que queremos hablar, de lo que queremos hablar y compartir es en qué medida tú sientes que tu ciudad te está cuidando, ¿no? Y nosotros partimos de la base de que si recogemos todos los testimonios de cómo me cuida mi ciudad en Cuenca, que a mí me gustaría que esto pudiera trasladarse a cualquier localidad, va a redundar en beneficio de toda la gente que vivimos en la ciudad. Y qué bien estaría que todas estas opiniones que se han recabado de las personas mayores de la ciudad no solo fueran escuchadas por vosotros y recogidas, sino que además fueran escuchadas y implantadas también por parte de las administraciones. Mira, aquí, ¿no? Qué bien estaría. Lo del tema de la participación creo que es una cosa muy interesante. Aquí han salido los ejemplos que a mí me parece que representan lo que serían los distintos niveles de participación, ¿no? Una participación es alguien que quiere ir a actividades y no puede. Un modo de participación para mí, el más, vamos a decir, gratificante para mí en la vida como persona, lo ha mencionado María poniendo un ejemplo de un centro autogestionado en Madrid. Cómo, independientemente de la edad, si las personas nos ponemos en el centro, tenemos la suficiente autoridad, el suficiente respeto hacia nosotras mismas y hacia el entorno como para poder dirigir nuestra propia participación. En la facultad, ahora con Voces Mayores, estamos haciendo también de intermediarios, también por un interés para nosotras muy, ¿no?, como un egoísmo ahí de querer aproximarnos a conocer más, ¿no?, para mejorar la atención que vamos a poder dar a este grupo de personas en los distintos escenarios donde se trabaja en trabajo social, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo, estamos en una fase en la que yo personalmente cada vez siento que en la ciudad conozco a más gente a través de otra gente y empiezas, como decían, ¿no?, las compas de Cruz Roja que dicen que se han hecho amigas. Pues vamos, yo veo a la gente de Cruz Roja y tal con este tema de trabajar en torno con gente más mayor, pues que de repente empiezas a conocer muchas cosas más en la ciudad, ¿no? A mí me gustaría, porque creo que en el documento que tienes, Carlos, la gente cuando han hecho aportaciones, esto se ha presentado en el Consejo de Mayores de la ciudad y es cierto que me ha gustado mucho escuchar las intenciones o el marco desde donde se hacen las propuestas. Y mira, en el trabajo que hemos ido haciendo y recogiendo de las voces, hay propuestas, ¿no? Y me gustaba, repasando, que había algunas también con este tema de la soledad, que dice, contar con acompañamiento, ¿no? Decía la gente mayor, contar con grupos de ayuda que estén acompañando a gente que tiene sentimiento de soledad o que no puede salir de la casa. Habría algunas, por ejemplo, que dice, tienes que hacer ánimo por salir, ¿no? Aquí. Y nos hemos encontrado con mujeres que nos decían que sus parejas no les gustaba salir de casa o se estaban deprimidos o su estado de ánimo, pero que ellas salían. Y también nos lo hemos encontrado al revés, que había hombres que entendían que sus parejas no les gustaban, ¿no? Y esto es algo que también queremos mostrar. Por ejemplo, es edadista, como decían aquí, o es discriminatorio hablar de las personas mayores como algo único, ¿no? Como algo. Y nosotros precisamente lo que queremos mostrar es la diversidad de formas y maneras de ser una persona mayor, independientemente de que seas una mujer y de que seas un hombre, ¿no? Pilar, gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a que sigas con nosotros en este videopodcast. Vamos a ver y a escuchar un organismo, el Consejo de Mayores, que empieza a tener ese puntito de capacidad ejecutiva que yo creo que necesita, no solamente al escuchar, sino al proponer cosas que se vaya trasladando a la política. La participación activa y real de las personas mayores en la sociedad es un derecho fundamental. Pero, ¿cómo puede hacerse efectiva una participación real? ¿Es posible dar voz y voto a las personas mayores de la provincia?
Este es el objetivo con el que parte la creación del Consejo Provincial de Personas Mayores, impulsado por la Diputación Provincial de Cuenca. Lo que buscamos es precisamente eso, que se oiga, se escuche su voz y que puedan participar de una manera activa. Y bueno, una herramienta es el Consejo. Se trata de un innovador órgano de representación que vio la luz el pasado mes de octubre y que está concebido como un organismo consultivo y asesor para promover la participación activa de las personas mayores, especialmente en los proyectos que van destinados a ellas. Les anima a ellos a participar y a colaborar en las actividades que se proponen, también les da la opción de conocerse entre ellos, entre las asociaciones, representantes de cada comarca, de cada pueblo, ponen en la mesa cada uno sus actividades y comparten mucho y es una herramienta muy buena para ellos. Aportar distintos puntos de vista, potenciar el papel de las personas mayores como parte del proceso de toma de decisiones o contribuir a un envejecimiento activo y saludable son algunos de los beneficios que persigue, dando voz a las personas mayores. Sí, este consejo es efectivamente tener esa visibilidad y aportar nuestras ideas, claro que son importantes. En mi opinión siempre son importantes por la experiencia que tienes en la vida. Hay que levantar un poquito esa negatividad que viene de la vida. Dice, no, si esto no va a funcionar. No, mire usted, esto sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque le vamos a poner intención, herramientas. Pues ya podremos llegar a más gente y con las herramientas que nos den, llegar a más pueblos pequeños que no tienen absolutamente nada y coordinarnos entre todas las asociaciones para hacer actividades y convivencias. El Consejo está formado por un pleno en el que junto a las personas mayores también tienen presencia activa expertos, asociaciones y entidades sociales y se encarga de aprobar, evaluar y comunicar las acciones que se proyectan. Pero al final trasladamos todas las propuestas e iniciativas a los pueblos, precisamente, por ejemplo, como en el caso de Entre Generaciones, para que puedan participar también aquellos que no están en el Consejo, escucharles también y que ellos conozcan las cosas que podemos ayudarles a hacer. Por su parte, la comisión permanente, formada por una presidencia, vicepresidencia y 11 vocales, tiene una labor más ejecutiva y realiza informes y propuestas concretas. En esa comisión es donde ellos comparten pues, experiencias de un pueblo, de otro, van cogiendo ideas, van compartiendo. Y espero mucho. Ahora, vamos a ver, voy a poner todas mis ganas y todo mi esfuerzo y por supuesto que los mayores somos fundamentales. Lo que necesitamos es que nos escuchéis, vosotros también, que nos deis voz. El Consejo de Mayores, con un mandato de 4 años, busca convertirse en un elemento dinamizador con el que impulsar la participación de las personas mayores en la provincia. Que es un foro para compartir, conocer y también para poner en común todas las actividades que en la provincia desarrollan distintos actores, entidades, en materia de envejecimiento activo, porque muchas veces trabajamos la misma cosa y no sabemos que el vecino de al lado también la hace. Pero este consejo también es un elemento motivador para que las personas mayores pongan en valor sus capacidades y conocimientos en una sociedad cada vez más envejecida. La verdad que se cuente con nosotros nos anima a seguir pues luchando en la vida y dar nuestros conocimientos. Eso es muy positivo. Casi me emociona. O sea, que no somos algo que puedes aparcar ahí, pues dejarlo. Bueno, llegamos al tramo final de este Vivir no tiene edad. Vamos por orden desde allí, desde el fondo. Eduardo Domínguez, delegado de la Universidad de Mayores José Saramago de Cuenca, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Don Elio Gómez, vicepresidente del Consejo de Personas Mayores, como he comentado, de la Diputación Provincial y miembro de la Unión Democrática de Pensionistas, UDP. Gracias por estar con nosotros. Encarnación Pérez, expresidenta y voluntaria de Manos Unidas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y Eva Bodoque, técnica de Servicios Sociales de la Diputación, lo mismo, bienvenida. Esto va de echar una charla entre todos, de hablar de diversos temas de participación. María, si quieres unirte a la charla, aquí tenemos un micrófono. Vamos a arrancar, si te parece, don Elio, contigo, más que nada porque así partimos de la base de este consejo, que es ese órgano que se ha creado precisamente para escuchar vuestra voz, para daros voz y para daros, yo me atrevería a decir, voto. Es decir, es un modelo propositivo y casi ejecutivo.
Sí, es un hecho único. De hecho, después tengo prevista otra intervención donde menciono que Cuenca somos la única la única provincia dentro de la comunidad donde hay un consejo de mayores en la Diputación. Quiero decir que se nos tiene en cuenta. En cuanto a nuestra postura, mencionabas la política, en este caso como vocales. Creo que debemos de ser prudentes, creo que debemos de ser de algún modo apolíticos, porque representamos a un colectivo, representamos a vosotros, y cada uno tiene su manera de pensar y tiene sus ideas. Independientemente de cómo pensemos nosotros, tenemos el deber de representaros y demostrarnos de alguna manera apolíticos, si bien no podemos perder de vista que el Consejo de Mayores lo ha creado un gobierno de carácter progresista. Pero bueno, dejémoslo como una circunstancia, puesto que debemos de ser, en la medida que podamos, como representantes de un colectivo apolítico. María. Un apunte muy breve que yo creo que me parece muy interesante lo que estás comentando. Yo creo que más que apolíticos debéis ser apartidistas, porque yo creo que políticos sois porque lo que estáis haciendo es política pura. Sí, la política forma parte de nuestra efectivamente, lo que estáis haciendo es política pura porque es participación en la vida social y política, pero además, es apartidismo. La participación hasta ahora que hemos estado escuchando, la mayoría, tiene que ver con el ocio, con la cultura, que está muy bien. Pero hay un salto cualitativo, ponías tú el ejemplo en la charla, el de estas mujeres que han llevado un caso, y eso es política, y lo han metido en la agenda política a Estrasburgo y lo han ganado. Entonces, bueno, se trata un poco de ese matiz, de eso. Eduardo, yo a ti te quiero preguntar de inicio que nos hables sobre la participación desde el punto de vista cultural y formativo. ¿Es la cultura y la formación un aspecto fundamental en la participación de las personas mayores? Yo creo que sí, es decir, realmente el utilizar la universidad, estos programas universitarios de mayores que existen en los distintos campus, te permite pues, lo que llamamos el envejecimiento activo a través de la cultura, del conocimiento, de crearse una serie de obligaciones y demás, aunque también eso te sirve de vehículo para socializar. Es decir, yo creo que un componente importante de este programa es que te permite con un colectivo importante socializar, verte con frecuencia, desarrollar actividades, etcétera, etcétera. El programa es muy interesante pues, porque toca todas las materias, pues desde arte, cultura, historia, aspectos económicos y demás, y luego te permite también el desarrollo de talleres, pues como es el taller de lectura o de pintura o de cosas de este tipo, que a su vez tiene una función social. Por ejemplo, a través del taller de lectura pues está la Biblioteca Solidaria, que nos permite participar en actividades pues, con colectivos muy heterogéneos. ¿Crees que hay un freno, hay cierto miedo, hay un componente autoimpuesto de yo ya no tengo edad para estar formándome todavía en la mentalidad de las personas mayores, o esto va cambiando? Yo creo que va cambiando, y en mi experiencia, quizá en este programa había una prevención más que nada al hecho de decir, bueno, yo a lo mejor no he tenido nada más que una formación elemental de ir a la escuela pues pocos años, y ir a la universidad pues me da un poco de prevención, ¿no? Y eso realmente sí que hemos roto esa barrera. Y lo más interesante para mí es que cuando tú tienes ese colectivo, pues que realmente somos del orden de 160, 170 personas, con un matiz de que el 80% de los estudiantes son mujeres, o sea que hay realmente... Eso lo anotamos ahora para preguntárselo a Eva, es cierto, porque es vamos a hablar de tienen mucha esto, más inquietud y más iniciativa, y eso lo digo yo, es decir, que formo parte del 20%, pero yo diría que es muy, muy importante, es decir, el participar en estos programas, porque realmente te permite, como digo, mantenerte activo. Sí, y además tiene otros componentes, como bien has dicho, el de ese enlace social o ese vínculo social que se crea con otras personas. Encarnación, participación social
de las personas mayores y, en tu caso, además, desde la experiencia en el voluntariado. Lo hemos oído ya en alguna parte de los reportajes, esa implicación muy potente, muy importante de las personas mayores en labores de voluntariado. ¿Cómo de importante es que las personas mayores estén en primera línea de la participación social? Quiero agradecer, en primer lugar, el poder estar aquí para exteriorizar lo que durante tantos años se ha acumulado de 44 años de ejercicio profesional en los servicios sociales en los que creo, porque veo que se va consolidando todo lo que fue un germen muy positivo para unos niveles de asistencia básicos, no voy a decir precarios, pero básicos. La participación siempre es necesaria. Primero, transmitirla como que todos somos corresponsables de que las cosas vayan bien, vayan regular o vayan mal. Porque el que hace se arriesga a hacer y el que no hace con su apatía destruye. Entonces, el compromiso que conlleva conocer que puedes aportar algo, mucho o poco, pero a una sociedad que está necesitando participar y participar con responsabilidad. Cuando el que participa además lo asume, lo interioriza, puede pasar pues a la categoría en donde yo estoy actualmente, voluntaria. Voluntaria supone crearte unos derechos y unas obligaciones. Es básica la información. Solo con información el estímulo lo despertamos. Un voluntario siempre se enriquece. ¿Por qué? Pues porque dentro de nuestra provincia lo que trabajamos es la sensibilización y la educación al desarrollo. Formar para después colaborar. A medida que salimos a los pueblos y informamos de lo que se hace y cómo se trabaja, estamos viendo mejor colaboración cada vez. Va creciendo, sin duda, no decrece, seguro que va creciendo y lo hemos visto en los ejemplos. Y luego cuando visitamos, conocemos, porque hay seguimiento de la ejecución de los proyectos, todavía la satisfacción es mayor. Bien. Eva, vamos a poner el foco en las mujeres mayores, dentro de este ámbito de participación. La verdad es que lamentablemente su, digamos, número de participación o porcentaje de participación es menor. ¿Motivos? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Cuál es esa perspectiva? Bueno, pues en primer lugar decir que todos sabemos que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, pero sí que es cierto que luego, aunque las mujeres viven más, la representación, la participación de estas no se traduce en una mayor participación, digamos. Pero me gustaría destacar, incidir un poco en lo que ya se ha hablado aquí de lo que es participar. Participar no es solamente acudir a un taller de pilates, a una excursión, que también, pero participar va mucho más allá de todo esto. Es implicarse activamente, es formar parte tener parte de algo, cambiar aquello que una mujer quiere cambiar y a lo que una mujer cree que tiene derecho, porque las mujeres mayores también tienen derecho a participar. Es un proceso continuo que no solamente tenemos que ir a algo que nos preparan los demás, es implicarse desde el proceso, es un proceso continuo, implicarse desde el principio en cambiar aquello que como mujeres queremos defender y queremos cambiar, porque es un pilar fundamental de la condición de la persona, la participación. Como problemas de esa baja participación de la mujer mayor, que sí que es cierto que, que se están poniendo algunos ejemplos de que cada vez participan más, pero sí que es cierto que uno de los impedimentos fundamentales es las desigualdades que todavía existen entre mujeres y hombres, sobre todo entre mujeres mayores y hombres. Esos estereotipos
que anulan a la mujer, que la desvalorizan. Esos roles de género que ha tenido que asumir la mujer porque la sociedad así se lo pedía, han tenido que dedicarse a las tareas domésticas, al cuidado de hijos, hijas, del marido, el apoyo de las tareas del campo, luego el cuidado de los nietos, de las nietas, del marido. Todo esto ha supuesto pues, una barrera importante para que la mujer pensara en ella misma, en qué es lo que realmente quería hacer con su vida, ni siquiera plantearse un proyecto de vida más allá de lo que le tocaba vivir. Esa es un poco la realidad. Esa es la realidad y las posibilidades de cambio al final es intentar que vayan sumándose cada vez más a la participación. Voy a sacar a colación de las conversaciones previas que hemos ido manteniendo algún tema concreto que os preocupa, que os parece interesante además en este auditorio. Mira, don Elio, si te das la vuelta vas a ver una fotografía de un señor que dice «Soy mayor, no idiota». Esta noticia, que la conoceréis, hace referencia a Carlos San Juan y ese movimiento que él solo montó, al que se fueron uniendo un montón de personas, parecido a lo de las mujeres que han ido a Estrasburgo. Es un tema que hay que sacar y desde la política, antes que hablábamos de ello, hay que incidir en ello y se puede hacer fuerza. Es un tema sobre el que no es fácil incidir, pero sí que es un tema real. Cuenca, la España despoblada, la España rural, la España dispersa. La banca viene actuando de una manera últimamente, no a nivel rural, sino a nivel general, suprimiendo cajeros, acotando horarios, poniéndolo cada vez más difícil. Mandándote al cajero. Por supuesto. Entonces, el manejo de los mayores con los cajeros automáticos y el acceso a los cajeros automáticos, que en muchos casos no están cerca, o están lejos, lo que requieren un desplazamiento en coche, es algo que realmente, desde mi punto de vista, y creo que de manera general y sobre todo en nuestra provincia, es un tema susceptible de mejorarse. ¿Cómo? Aquí es más complicado. Sí, pero de inicio ya se puede proponer, se puede protestar, puede hacer como este señor, que es mayor pero no idiota, desde luego. Este señor es admirable. Como él dice, es admirable el trabajo. Su campaña realmente es admirable. Y esto enlaza en realidad también porque nos mandan al cajero, os mandan a la APP, enlaza con también otra demanda que decías, ¿no? A nivel formativo, el que de alguna manera las personas mayores, y no deja de ser una demanda, tengan ese acceso a la formación necesaria como para poder manejarse de verdad con estos dispositivos que al final va a ser necesario, ¿no? Sobre eso sí que creo yo que podemos incidir y sí que podemos poner nuestro granito de arena, tanto a nivel de las instituciones como a nivel europeo, como a nivel de todas aquellas asociaciones. El intentar, como a nivel de cada uno de nosotros, el sensibilizarnos con que la informática y el manejo de los tablets, ordenadores y teléfonos móviles es algo imprescindible. No podemos huir, no podemos escondernos. Si me permites, Carlos, yo tengo 66 años y tengo un hijo con 44, perdón. A los 12, 13 años le compramos en casa un ordenador y él, muy entusiasta, me dijo, ven papá, que te enseño cómo funciona. Y recuerdo que le dije, por nada del mundo, Raúl, no me interesa en absoluto esto. Y yo en aquellos momentos tenía 30 y pocos años. Quiero deciros que es inevitable. Tenemos que estar en continua formación hasta sentirnos que manejamos algo que es imprescindible hoy en el día a día. Y ahí, desde las instituciones y desde otros colectivos, podemos echar una mano también. En la Universidad de Mayores teníamos y lanzamos así el comienzo de la Universidad de Mayores en Cuenca con el eslogan «La aventura de aprender es tan larga como la vida». Lo que no podemos nunca es bajarnos, no nos podemos bajar de la vida ni del tranvía en marcha, pues nos toca seguir aprendiendo y aunque sean conocimientos elementales, a lo mejor no de alta tecnología, pero sí de uso ordinario. Elementales. Y tenemos que contagiar, no tener miedo. Pero yo creo que es imprescindible. Estoy recordando los años 60,
pues aquellas campañas que había de alfabetización de mayores, porque había unos colectivos muy importantes en las zonas rurales donde gente no sabía ni leer ni escribir, que tenían que leerle las cartas, escribirles y demás. Pues en esto pasa lo mismo, es decir, hay que intentar actualizarse, mantener esa formación permanente y ser autónomo, es decir, en muchos aspectos, y entre ellos pues el uso de herramientas informáticas. O sea, yo personalmente no voy al banco, no voy al banco porque hago las cosas de casa. Y proponiendo, Eduardo, tú proponías, basado en la experiencia propia tuya que has vivido, algunas cosas muy innovadoras que a mí me llaman mucho la atención. Me gustaría que nos hablaras de esto del equivalente con personas mayores, en este caso miembros de la universidad, a ese Erasmus rural. Realmente era como trasladar este programa universitario de mayores a la provincia, es decir, a las poblaciones. Es decir, nosotros tenemos cursos y asignaturas de todo tipo, como os decía, desde historia, arte y demás, pero también temas de informática, ¿no? Temas de uso de herramientas. Entonces, yo lo que decía es que estos recursos que existen en la Universidad en Cuenca podían trasladarse a desarrollar programas específicos en las zonas, en los distintos pueblos, en las zonas rurales. Entonces, lo que yo decía es desarrollar, no solamente en el tema de herramientas informáticas, sino también en temas culturales, porque también, es decir, el aprender historia de tu pueblo, el que te cuenten pues aspectos de arte y cosas de este tipo, yo creo que enriquece y te permite mantenerte también activo. Entonces, es trasladar esa programación, desgraciadamente tendría que ser en programas de corto espacio de tiempo, pero trasladar esa programación a lo largo de la provincia y decir, bueno, pues me voy a no sé qué pueblo. Y durante una semana allí desarrollo un programa, vamos a decir, reducido, pero que permite seleccionar. Vamos a tomar nota y como esto queda grabado, el que la gente pueda ir allí, participar y a partir de ahí desarrollar ya programas que les permitan. Como esto queda grabado y a lo mejor luego dentro de poco nos encontramos los cursos de verano en el entorno rural de personas mayores. No es ninguna tontería y es muy buena idea. ¿Tiene Carmen a una persona que quiere participar? ¿Cómo se llama usted? Milagros. Milagros, ¿de dónde viene usted? De Las Mesas. De Las Mesas, zona de La Mancha, de las que más lejos han venido hoy, o sea que el madrugón ha sido bueno. De la Asociación de Mayores Las Tres Mesetas. Cuéntenos. No, yo solo quiero decir que lo que está diciendo ahora mismo él, no sé cómo se llama. Eduardo. Que en mi pueblo hay mucha gente que no sabe manejar el cajero automático. Y porque, si, por ejemplo, donde yo voy, al banco que yo voy, de tal hora a tal hora el dinero, de tal hora a tal hora el papeleo o lo que sea. Y hay mucha gente mayor que ni se entera, ni mayor, pero están en plena facultades. Lo que quiero decir, lo que no sabemos es lo de la informática. No tenemos, bueno, yo un poco. Por ejemplo, a las subvenciones. Las subvenciones, eso es que es tremendo. Es tremendo. A nosotros, a la asociación nuestra, el año pasado, no sé si 3 o 4 veces o 5, hemos tenido que hacer otra vez, hasta que un chico que hay en el ayuntamiento, en directo, con la chica que había en la Diputación, dime cómo se puede hacer esto, porque, vamos, hay gente que sí, a lo mejor tiene más facilidad y lo hacen a la primera, tienen su subvención, que nos la van a dar, que nos la dan, sí. Milagros, muchas gracias. No, vamos a ir, nos quedamos... Otra cosa que quiero preguntar. Muy rápido porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, es que, ¿por qué han quitado el año pasado la escuela de adultos? Hemos salido de la pandemia y esto tiene que ser porque si no la cabeza de los mayores, y este año de pronto, bueno, ya se está terminando casi el curso, pero este año no hemos tenido los adultos
clases. Pues una reivindicación más, la de abrir la escuela de adultos o que no se cierren esos recursos. Nos quedamos sin tiempo, no por nada, sino porque después hay más cosas. Tiene que trasladar don Helio y otros representantes del Consejo de Mayores ese proyecto que se ha puesto en marcha y que es de mucho interés para vosotros. Hablar de subvenciones. Eva, para despedir, nos quedamos sin tiempo. Simplemente, bueno, pues en la línea de las barreras que hemos dicho que tienen las mujeres mayores, es necesario y fundamental trabajar por el empoderamiento de estas para hacer aflorar esas capacidades y ese valor que la mujer tiene dentro, ¿vale? Pero que no ha sabido desarrollar, que no ha podido, no le hemos dejado porque la sociedad tampoco lo ha puesto fácil, que es necesario crear espacios y canales donde escuchar la voz de las mujeres mayores. El asociacionismo, las redes sociales que van a fomentar esa participación y esa retroalimentación, ¿vale? Que van a garantizar un poco pues, que las mujeres mayores se sientan incluidas en la sociedad y puedan ejercitar sus derechos. Queda claro, Encarna. Solo quiero decir rápidamente una ecuación para que, al ser posible, no se les olvide y eso les suponga, desde hoy en adelante, una gratificación interior mayor. Una ecuación que tiene voluntariado más solidaridad igual a felicidad. Es más lo que recibimos que lo que damos. Implíquense en lo que sea, pero háganse voluntarios. Bueno, es un buen mensaje, creo, para terminar. Con buen sabor de boca, continúa este primer encuentro provincial de personas mayores. Aquí termina Vivir no tiene edad. A tu edad tú ya no puedes. A tu edad tú ya no sirves. A tu edad tú ya no importas. La edad puede cambiar la mirada de quienes te rodean, pero no tu propia realidad. Puedes, sirves, importas. Vivir no tiene edad. Un podcast sobre edadismo y género. Con Carlos Martínez. Proyecto Entre Generaciones. Programa de envejecimiento activo de la Diputación Provincial de Cuenca. Míranos en entregeneraciones.es o YouTube. Escúchanos en Spotify o iVoox. Episodio 2. Participación social de las personas mayores. Una cuestión de derechos.